Bien, buenas tardes. Entonces, continuamos con la clase de hoy. Entonces, aquí yo he colocado en pantalla el taller, las preguntas, que son de la actividad 3 de ese documento grande que yo coloqué al inicio del Docker de Classroom. Coloqué este documento y hemos sacado ejercicios de ahí. Bien, entonces aquí, esta primera parte, pues solamente es calcular ceros, polos y determinar el orden de ellos y su residuo, ¿no? Pero son casos sencillos que encajan dentro de de los ejemplos que yo les he dado. Así que no, mucho, no muy raro. El ejercicio 2 creo que ese sí lo asigné. No, yo miro aquí en Claro, nada. A ver qué bueno que les coloqué a ustedes. Entonces, aquí está taller 1, corte 2. Dice hacer de la actividad 3 el 1H, el 1O, el 1W, el 2 y el 7. Entonces veamos el 1H, a ver qué es lo que dice. El 2 y el 7 también. Entonces el 1H es esta función aquí. Entonces nos piden que calculemos. Esto yo no lo había hecho ya en una clase, le había dado una idea de calcular esto, ¿sí, cierto? ¿O no? El 1H, a ver, esta función donde tiene singularidades. Una que es evidente es aquí, asociada a este factor aquí. Porque cuando z es un medio, este factor aquí se anula y por lo tanto todo se anula. Entonces z igual a un medio es una singularidad. Y luego, de aquí, desde el factor z cuadrado más 1, salen otras dos. Bien. ¿Cómo salen esas otras dos? Así. Hacemos este cuadro aquí. ¿Sí están siguiéndome ahí? Sí, sí, profe, sí. Mire, no, esto no está queriendo bien. No, es que esto aquí es una diferencia, o sea, eso está, yo lo mostré creo que en otro ejemplo, pero ¿qué sucede? Que z cuadrado más 1, esta expresión ahí se puede factorizar. Se puede escribir como z menos i, primer factor, por z más i. Bien, cuando ustedes, si ustedes verifican, si ustedes multiplican z menos i por z más i, eso les va a dar z al cuadrado más 1. Por lo tanto, z igual a i y z igual a menos i son las otras dos singularidades. En total tenemos 3, ¿bien? I menos i y un medio. Ahora, toca ver qué son tipo polo. Pero noten que nada del numerador, cuando yo he factorizado todo el denominador de esa función ahí, ninguno de esos factores se cancela con algo del numerador. No ocurre esa cancelación. Por lo tanto, esos tres serían polos simples. Y el siguiente paso, ¿cuál es? Calcular el residuo. El residuo, hay una técnica para hacerlo, ¿no? Bueno, aquí no coloqué esas notas, pero cuando es un polo simple, uno que hace, multiplica la función f de z por el factor que está asociado a ese polo simple. Cuando hace esa multiplicación ocurre una cancelación ahí y toma límite cuando z tiende al polo. Es un límite en el que generalmente es fácil calcular, es simplemente hacer una sustitución. Entonces no creo que haya problema con esos ejercicios. ¿Alguien tiene una pregunta concreta o eso ya lo hicieron? ¿O está todo bien? Entonces, creo que eso no tienen problemas. Sin embargo, tenemos toda la otra semana también para que al inicio de clase consulten. Cuando ustedes comiencen a hacerlo, ahí es donde surgen las dudas y bueno, y estaremos atentos la próxima semana. Ahora dice que el ejercicio 2 es calcular una integral
Miren, aquí la integral tiene la bolita aquí, a mitad, ¿sí ven? Entonces quiere decir que este contorno es cerrado. Aunque noten que en el ítem A el contorno no es cerrado porque une la recta 2 con, perdón, une el punto Z igual 2 con el punto Z igual a 2i. Entonces ahí ustedes sacan la ecuación de esa recta, le va a quedar que la recta tiene ecuación y igual a menos x más 2 y aplican la fórmula 4.42. Aplica la fórmula 4.42 y el ejemplo que hice en estas notas y el que hicimos en la clase anterior. Y con eso ya sale. Y aquí dice que consideremos el círculo módulo de z igual a 2. Esto quiere decir que es el círculo centrado en el origen de radio 2. Bien, en el sentido antihorario. Entonces, como lo hemos hecho nosotros, en el sentido antihorario, en el sentido positivo. Entonces, ahí van a tener, en este ítem se van a tener que parametrizar ese círculo. Y bien, calcular esta integral ahí. Problema, después de que acabamos esta clase, hacer este ejercicio 2. Y el 3, es que con el 3 ocurrió un problema y es que este 3 lo resolví yo. Lo voy a resolver ahorita. Porque miren, aquí donde dice calcule la integral en el contorno cerrado de z sobre z, esa la acabamos de hacer, ¿cierto? O sea, nos dio 2pi por i. Ah, bueno, pues yo hice el ítem 1. Yo dije cualquier contorno que contenga el origen. Y recuerda que yo le dije que escogiéramos entonces el círculo de radio 1 que ya sabíamos parametrizar. Ahorita a ustedes les tocaría hacerlo en cualquier contorno que no contiene el origen. Entonces ustedes pueden escoger un círculo centrado, por ejemplo, en el punto 1,i, es decir, en el punto 1,1 de radio medio, así, que no contenga el origen. Y hacen la integral ahí a ver qué les da, siguiendo la misma lógica. Este ítem B lo voy a hacer enseguida. Y también la generalización, si nos da el tiempo. Entonces prácticamente el 3B y el C no, solamente entender lo que yo voy a hacer y rellenar los detalles. ¿Y qué otro les puse? El 7. Este 7 sí va a necesitar que sepan el teorema de Cauchy. Bien, que lo vamos a ver si estudiamos eso una parte de hoy y la otra la semana que viene. Pero son esos los ejercicios solamente. Que ya el ítem 3 casi lo voy a resolver. Entonces no es mucho, ¿no? Entonces volvamos acá. Entonces voy a hacer el ítem, el 3B del taller. No me percaté de que es que ese resultado que se concluye ahí de ese ejercicio 3 que le asigné. ¿Sí le asigné el 3 o no? Bueno, el ítem, ese es el 2 en realidad, ¿no? Ah, yo les asigné el 2 o el 3, ¿verdad? Yo veo. Ah, no, yo no les asigné el 3, le asigné fue el 2 y el 7 de la parte de integrales. Entonces este 2 que ya les di unas ideas, que podemos revisarlo nuevo el miércoles cuando ustedes hayan intentado. Este 3 no se los coloqué a ustedes, perdón, porque se lo voy a hacer. Se lo asigné fue a otro grupo. Y el 7. Este aquí que usan el teorema de Cauchy. Sí, son esos. Entonces ya les quedó claro cuál es el taller a Juan José ahí. Bien. Entonces sigamos aquí. Entonces ya calculamos la integral de un contorno cerrado que contiene el origen de la función 1 sobre z de z. Ahora, en este ejemplo, nos piden que calculemos la integral de la función 1 sobre z, pero ahorita elevado a la n. ¿Sí ven? Esa es la diferencia con lo anterior, donde n puede ser un número, cualquier número entero.
Es decir, z puede ser negativo o positivo. Bien. Entonces, veamos cómo haría eso. Como estoy diciendo que consideremos un contorno que contenga el origen, podemos de nuevo tomar el círculo de radio 1 y la parametrización anterior, es decir, z de teta igual a e a la i teta. Bien, donde teta varía entre 0 y 2pi. Noten que aquí una particularidad de esta función que estamos integrando 1 sobre z a la n tiene una singularidad en z igual 0, ¿no? Y en ese caso esta singularidad es de orden n. Bien. Bueno, y nosotros estamos considerando contornos que contienen esa singularidad ahí. Entonces sigamos aquí con el proceso. Entonces ya sabemos quién es z. Como nosotros tenemos que reescribir esta integral más adelante, todo en términos de teta, pues entonces, ¿cuánto es z a la n? Si z es igual a la i t, a la i teta, entonces z a la n es e a la i teta elevado a la n, ¿no? Y por propiedad de exponente, bueno, ese n pasa a multiplicar aquí, queda e a la i por n teta. Bien, eso es z a la n, en coordenadas usando, perdón, la parametrización. Y nosotros ya por las cuentas que hicimos en el ejemplo anterior sabemos que z es igual a i exponencial de i teta de teta. Esto ya fue probado, ya lo hicimos. Por lo tanto, ya estamos preparados para reescribir esa integral aquí, de variable compleja, integral de contorno, en términos del parámetro teta. ¿Está claro? Entonces, el de z, pues es esta parte aquí, bien, por esta observación. Y el z a la n que está aquí dividiendo es e a la i por n teta. ¿Está claro? Ahora, ¿qué ocurre aquí? Pues miren, tengo e a la i n teta sobre e a la i, perdón, aquí tengo e a la i por teta sobre e a la i n teta. Entonces, un exponencial de eso se cancela con uno del denominador y queda por eso e por n menos 1 teta. O sea, estoy aplicando propiedad de potencia, ¿no? Es como tener x dividido x a la n. ¿Qué me queda eso? Cancelo un x y me queda 1 sobre x a la n menos 1. Son propiedades de potenciación. Cuando ocurre esa cancelación, aquí este factor con 1 al denominador, ¿eso qué efecto tiene? Pues que le resta 1 al exponente. Entonces aquí por eso está n menos 1. ¿Claro? Y bueno, los límites de integración es de 0 a 2pi. Ya hemos transformado la integral a una de variable real. Ahorita en este paso que dice, el i que está aquí es una constante, sale la integral, por eso quedó acá. Y como yo tengo 1 sobre esta expresión, si yo la quiero colocar en el numerador, o sea, arriba, tengo que cambiar el signo, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que 1 sobre x a la n es lo mismo que x a la menos n. Es decir, cuando la subo, le cambio el signo al exponente. Pues cuando subo esto que está aquí sombreado, lo coloco acá arriba a la altura del de teta, hay un signo de menos ahí que debo colocar en el exponente. Entonces, cuando coloque ese signo de menos aquí, ese signo de menos lo distribuí en el paréntesis y por eso aquí me quedó 1 menos n. ¿Sí ve? El efecto de subir es un signo de menos. Cuando distribuí ese signo de menos, por eso se cambió aquí el orden y quedó 1 menos n de teta. Bien, y aquí pues queda la integral de la función exponencial, pues exponencial por una constante. La constante en este caso es esta que está aquí, una constante. Entonces, si usted usa el método de sustitución, cualquiera de esos métodos le va a dar que la integral de esa función es la misma función exponencial
de I 1 menos n teta sobre la constante. Entonces, sobre lo que está sombreado ahí, por eso aquí aparece no esa parte. ¿Y uno cómo sabe eso? Pues, así, de resultados de integral que estudiamos allá en cálculo. La integral de exponencial de k por x es igual a la exponencial de k por x sobre k, sobre la constante. Son de las funciones fáciles de derivar. Perdón, de integrar. Solamente dejo la misma función, en este caso la que estoy integrando esa, y la divido entre la constante que tenga la variable. Entonces aquí está la constante que apareció aquí. Bien. Y ese i, pues el que está aquí fuera de la integral, que es este. Entonces ahí puedo cancelar un i y me queda pues que esto está evaluado en los dos extremos de integración, cuando teta varía. Aquí lo escribí, ahí no lo escribí, pero aquí. Miren, esto está evaluado cuando teta es 2pi y teta es 0. Bien. Y saqué factor común 1 sobre 1 menos n de la constante que aparecía allá. Y bueno, cuando evalúen, primero evalúen cuando teta es 2pi, me queda esta expresión aquí, e a la i n menos 1 por 2pi, y le resto cuando evalúen 0. Cuando evalúen 0, coloco 0 aquí, todo esto elimina y me quedaría exponencial de 0. Exponencial de 0 es 1. Me queda esta expresión, luego de haber evaluado en esos extremos. ¿Está bien? Y ahí vamos a ver un resultado, y es que coseno de, perdón, exponencial de i por n menos 1 por 2pi, todo este número que está aquí, ese número es igual a 1. Bien. ¿Y por qué eso es cierto? Eso viene de, recuerdan que ese número que está ahí lo puedo escribir como coseno de 1 menos n por 2pi más i seno de n menos 1 por 2pi. Y la función seno siempre va a dar 0 en múltiplos de 2pi. Siempre va a ser. La función coseno siempre va a dar 1. Por eso queda aquí 1. ¿Está bien? O estoy yendo muy rápido. ¿Está bien hasta ahí? Por lo tanto, Sí, integral, señor. por eso integral dio 0, por eso. Por eso aquí nos dio 0. Uy. Bueno. Integral nos dio 0 por eso, porque esta parte es 1. También es 1, entonces quedaría 1 menos 1, 0. Y así concluimos pues que la integral original pues es integral en el contorno cerrado C que contiene el origen de 1 sobre z a la n de z. Esa integral da 0. Entonces ahí terminamos las notas de integrales de contorno. Bueno, ¿cómo ven ustedes la situación ahí? Los siento muy callados. ¿Será que está quedando cosas raras por ahí? Bueno, entonces la otra parte sería el teorema integral de Cauchy. Entonces ahí terminamos la nota de integrales de contorno y empezamos el teorema, uno de los teoremas fundamentales del curso. Entonces, ¿qué dice ese teorema? Dice que si estamos integrando una función f de z, que es analítica, ¿no? Es decir, que existe la derivada, la función, y además, si esa derivada, que la vamos a anotar así como
como f' de z. Esa derivada es otra función, ¿no? Si esa derivada es continua en todos los puntos que define la curva cerrada simple C, entonces esa integral es cero. Entonces noten aquí que están apareciendo varios elementos. Aquí ya nos habla de la curva cerrada simple, por eso tuvimos que hacer esas definiciones previas. Y como es una curva cerrada simple, ella hace su trayectoria y bueno, define una región que es lo que está en el interior pues, de la curva. Entonces define su trayectoria y estamos solicitando, el teorema está pidiendo que la función derivada de f' de z sea continua en todos los puntos que están ahí dentro de esa región, cuyo borde es definido por la curva cerrada simple C. Bien, entonces, en ese caso, en esas condiciones, si yo integro la función ahí, esa integral va a dar 0. A ver, ¿y esto qué tiene de semejanza con lo que ya sabemos? Nosotros, cuando estudiamos cálculo integral, vimos que si integramos la función desde A, una función de variable real, por ejemplo, f de x, si integramos esa función del punto A hasta el punto A, hasta el mismo punto A, ¿cuánto da a integral? Si tanto el extremo superior como inferior es el mismo, en variable real. Así como, un ejemplo concreto, ¿cuánto es la integral de 1 hasta 1 de la función x cuadrado de x, en variable real? 0. Entonces es 0, ¿cierto? Porque el punto, no estoy definiendo un intervalo. Estoy integrando de 1 a 1, no estoy definiendo intervalo, no, entonces no se forma área. Bien. Entonces por eso esa integral da 0. Y aquí, esa idea se está generalizando, porque estoy saliendo de un punto, estoy haciendo la trayectoria y regreso al mismo punto. Entonces en ese momento estoy definiendo una curva cerrada, ¿no? Y por eso esa integral no es extraño que dé 0, aunque con esta hipótesis, ¿no? Adicionales. Por ejemplo, a ver, nosotros que acabamos de mostrar, por ejemplo, nosotros acabamos de mostrar que la integral de la función 1 sobre z, permítanme aquí, vamos aquí a la nota mejor. Entonces dice aquí esta observación, noten. Nosotros vimos en el ejemplo anterior, ¿no? En las notas anteriores, vimos que la integral de la función 1 sobre z en el contorno C cerrado es igual a 2pi por i, donde C es el círculo unitario. Bien, entonces estoy integrando una función en un contorno cerrado. ¿Por qué nos dio 2pi y no 0? La pregunta. Si también el contorno es cerrado. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué era que no está cumpliendo? ¿Qué? Cuando un teorema parece que, o sea, según el teorema, cuando integramos sobre contorno cerrado, como que nos debe. ¿Ahí me escuchan ya? Sí, señor. Ah, bueno. ¿Sí me escucharon la última pregunta? Porque es que esa integral no da, o sea, más o menos podríamos concluir por el teorema que da 0. Y no da 0. Entonces, queremos verificar si las hipótesis se están valiendo por esa función f de z igual a 1 sobre z. Vamos a ver si es que valen o no las hipótesis. Entonces, aquí yo planteo la pregunta a mí. ¿Por qué lo anterior no contradice el teorema de Cauchy? Entonces, lo primero es que esta función f de z igual a 1 sobre z no es analítica en z igual 0. Y z igual 0 es
Es un punto que está dentro de la región que está definiendo la curva. Entonces, ya de entrada no está satisfaciendo una condición que exige el teorema. Aquí estaba a presentarles el teorema de 9000. Dice que la función tiene que ser analítica y su derivada tiene que ser continua en la región que define la curva cerrada simple C. Nuestra curva cerrada contiene el origen, ahí hay un problema ya. Porque esta función no la puedo derivar en cero. ¿Por qué? Porque ni siquiera está definida en cero. Hay una indeterminación. Primer problema. Ahora, ¿cuál es la derivada de la función 1 sobre z? La derivada de esa función es menos 1 sobre z al cuadrado. Esa función no puede ser continua en cero porque ni siquiera está definida en cero. Aquí está. Por lo tanto, no satisface la hipótesis del teorema. Así que esa integral, así como vimos, da 2pi, no da 0. O sea que no se contradice el teorema en el sentido de que no se están satisfaciendo las hipótesis. Por lo tanto, es legítimo que valga 2pi. Bien, no, la teoría no se está contradiciendo ahí. ¿Está claro? Ahora, aquí hay otro ejemplo. Integrar la función, digamos, supongamos que la función f de z es igual a z más 1. ¿Sí? La función que estamos integrando aquí en el contorno cerrado es de z más 1. Entonces, esa función está definida para cualquier número complejo, ¿no? Aquí z puede sustituirlo por cualquier número y no se determina una función bien comportada. Pues. Ahora, o sea que es analítica. Si yo la derivo, es analítica en todo el plano. Si la derivo, la derivada de esta función con respecto a z, pues la derivada de z es 1. Entonces la derivada es 1, ¿no? La derivada de la constante es 0. Entonces, la derivada de esa función es 1. Como la función es constante igual a 1, toda función que es constante es continua. Por lo tanto, esta función sí es bien comportada, pues es extraordinariamente bien comportada, porque es analítica en todo el plano complejo, su derivada es continua en todo el plano complejo. En particular va a ser continua y analítica en la región que me defina cualquier contorno cerrado C, en cualquier curva simple C. Así que la integral de esta función va a ser 0. Bien, sin necesidad de hacer ninguna cuenta. Ahora, ¿y por qué yo coloqué esta función? Porque esa es el ejemplo que yo les dije que hicieran siguiendo las ideas que habíamos hecho en la clase anterior. Sino que no lo desarrollé hoy aquí, pero en el video, en las notas, sí, miren. Miren, aquí tenemos la misma función. Muestre que la integral de z más 1 de z en el contorno C es igual a 0. Sin embargo, ahí no sabíamos el teorema, solamente sabíamos integrar usando la fórmula 4.42. Y aquí pues yo hice las cuentas paso a paso. Integramos segmento a segmento. Y concluimos que efectivamente da 0. Sin embargo, son cuentas, miren, aquí están todas las cuentas. Aquí está el contorno, es un contorno cerrado. Sí, es de forma cuadrada, es un cuadrado, ¿sí? Aquí están todos los cálculos, integramos por segmentos, miren. Y después sumamos los resultados de lo que nos dio en cada segmento. Y ahí deducimos entonces que esa integral dio 0. Las cuentas están ahí hechas. Sin embargo, el teorema es más potente y nos está diciendo, bueno, si esa función satisface esta hipótesis, ya ustedes pueden concluir inmediatamente citando el teorema que esa integral da 0. Entonces ahí tenemos eso. Entonces, teorema de Cauchy. ¿Está claro? Más o menos. Aquí hice otra observación. Bueno, hay preguntas ahí. Yesenia, ¿qué tienes por decir?
No, profe, pues por ahora no tengo preguntas. Ah, bueno. ¿Usted de qué grupo? Del A, Usted ya vio, ustedes son los que me falta subir las notas, ¿cierto? Los otros ya les subí las notas. Usted ya vio su nota, ¿no? sí, a mí ya me la subió. Faltan los demás, ¿verdad? Voy a hacerlo hoy. Subir esas notas de una vez porque que quede eso ahí registrado y necesario. Sí. Entonces hoy subo esas notas. Porque un estudiante me ha dicho que tenía mala la nota de un quiz, que yo le había colocado más bajito de lo que era. Entonces yo le dije que mostrar el quiz y estoy esperando que me lo muestre. Ya han pasado como 5 días y no me muestra el quiz. Me va a tocar reportarle una nota más bajita que él dice que le estoy poniendo una más bajita. Pero de los 170 estudiantes que tengo, me equivoqué con uno al parecer solamente. Bien. Entonces aquí en estas notas continúan haciendo una observación aquí. Estamos resumiendo el resultado que obtuvimos antes, porque no es un resultado cualquiera. Es una herramienta que nos va a servir para calcular integrales más difíciles. Entonces, ¿qué fue lo que obtuvimos en las notas anteriores? ¿Se acuerdan? Que nosotros integramos esta función en un contorno que contiene el origen, que usamos la parametrización del círculo de radio 1. Entonces, podemos resumir el resultado que obtuvimos en las notas anteriores así. Esa integral da, cuando n es 1, que me queda 1 sobre z de z, esa integral nos dio 2pi por i. Bien. Y para números más grandes, para n más grandes que 1, esa integral dio 0. Bien. Donde c, aquí lo aclaro en esta esquina, es una trayectoria cerrada, simple, bueno, que contiene el origen. Bien. Entonces ahora veamos cómo usar eso para evaluar otras integrales. Entonces dice aquí, evalúa la integral de contorno de la función z de z sobre z menos 1 por 2 más i. Bien, entonces como voy a resolver este ejercicio, puede dar ayudas o ustedes pueden generalizar la idea pues que está aquí detrás para hacer el ejercicio 7. Entonces dice así, tenemos dos casos que dependen del contorno. Uno, el caso A, que pide el ejercicio, es que consideremos cualquier contorno que incluya los puntos z igual a 1 y z igual a menos 2i. Bien, entonces, un contorno que los incluya. Entonces podemos hacer, por ejemplo, nuevamente círculos con un radio grande suficiente, de tal modo que incluya esos dos puntos ahí como me pide el ejercicio. Yo puedo escoger cuadrados también, pero está demostrado que es más efectivo escoger el círculo porque es fácil parametrizarlo. Bien. Y luego nos piden que escojamos un contorno diferente, que escojamos un contorno que incluya solamente al punto z igual a menos i, que incluya solo ese, y que excluya al punto z igual a 1, pero excluyendo z igual a 1. Bien, entonces vamos a notar que cuando cambiamos el contorno, el valor de la integral también cambia. O sea, cuando excluimos el punto z igual a 1, eso va a tener un efecto en el valor de la integral. Y noten también que esos puntos son, de hecho, singularidades de la función que estamos integrando, ¿no? Noten que son, si z es 1, se anula este factor y por lo tanto todo el denominador. Y si z es igual a menos 2i, también se anula todo. Son singularidades. ¿Está claro? Entonces ahí se nos va a acabar el tiempo, nos va a tocar, les voy a